Ok, bueno, entonces vamos a empezar con el taller de técnicas de cáncer de mama. Dale a la siguiente, Dani, porfis. Sí. Sí, Bueno, empezando con la anatomía de la pared torácica, tenemos que la cavidad torácica se parece a un cono que es hueco y este posee un vértice que podría decirse que está truncado en la parte de arriba o en su parte superior que se comunica con el cuello. Y este vértice aproximadamente posee una inclinación de posterior anterior, más o menos de 45 grados. Y en su parte anterior muestra un relieve, que es el relieve de los músculos pectorales, y sobre estos descansan las mamas y que a cada lado de la ligera depresión que se produce con el esternón en la parte medial, forman la región mamaria. Y en su parte posterior, el tórax pues, es ligeramente convexo, constituye el dorso o la espalda, y a cada lado, en la parte superior, presenta la región escapular, que se apoya pues, en la caja torácica, y en la línea media de la parte posterior se observan las eminencias subcutáneas, que son las de las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. En la apertura inferior del tórax, o también llamado orificio inferior, tiene más o menos un ángulo de 75 grados. Este está separado de la cavidad abdominal, pues por el diafragma. La siguiente, por favor, Dani. En la jaula torácica, ¿mande? oh, listo. La jaula torácica está formada por 37 piezas óseas, que de manera posterior son 12 vértebras torácicas con sus 12 discos intervertebrales respectivos. De manera lateral está constituido por las costillas, que son 12 a cada lado, y también por 3 capas de músculos planos que ahorita vamos a ver, que cruzan los espacios intercostales entre las costillas adyacentes, y de manera anterior está constituida por el esternón, que está formado pues, por el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides. La siguiente, Dani, por favor. Ajá. Este es un dibujo de los músculos de la pared anterior del tórax. Estos músculos están dispuestos en 3 planos. El plano superficial, que son los músculos que ustedes ven ahí en azul, que son primero el pectoral mayor, que es este que está del lado izquierdo grande. El 2, que es el pectoral mayor, que está aquí del lado izquierdo. El tercer músculo es el subclavio. El cuarto, el serrato anterior o serrato mayor. El quinto, el oblicuo mayor del abdomen. Y el sexto, el recto abdominal o el recto mayor. Son todos azules. El plano medio, que son los que están en verde, son los que ocupan los espacios intercostales, que son los músculos intercostales y subcostales. Y en el plano profundo es el que está aquí en la izquierda de abajito, es el transverso del tórax o el triangular del externón, es el que está en rojo. La siguiente, Dani, por favor. En cuanto a la pared, a los músculos de la pared posterior, también se dividen en 3 planos. El plano superficial son igualmente los que están en color azul, que son el trapecio, el elevador de la escápula, el romboides y el dorsal ancho. Todos estos es importante ubicarlos porque al final son límites anatómicos que vamos a ver a la hora de contornear nuestros volúmenes. En el plano intermedio son los que están de color verde, que son el serrato posterior, el serrato posterior inferior y el superior. Estos nos intervienen para la respiración. Y el plano profundo, que son los que están en color rojo, estos se encargan de mantener la posición eréctil de la cabeza y de la espalda en la flexo-extensión. Por eso van a ver que discurren entre las vértebras. Son los músculos espinales, que son este grupo de músculos que están acá, entre las apófisis espinosas y transversas del lado izquierdo. El erector de la columna, los elevadores de las costillas o los supracostales, que son varios grupos de músculos que están aquí, que se discurren pues, a lo largo de toda la columna vertebral. La siguiente, Dani, por favor. Bueno, ya en cuanto a su límite tomográfico de la pared torácica, tenemos que tomográficamente sus límites son en el borde craneal, pues el borde caudal de la cabeza clavicular, el caudal, pues por referencia clínica, la pérdida de la mama, en este caso pues sería contralateral, la anterior es la piel, el posterior la interfase costilla-pleura, incluyendo a los músculos pectorales, como aquí podemos ver que se están incluyendo, músculos de la pared y las costillas, todo esto queda dentro de la pared torácica, lateral, la línea media axilar, excluyendo al dorsal ancho, que se ve aquí que quedó fuera,
Y la medial, pues la articulación costoesternal. La siguiente, Dani. Bueno, en cuanto a la mama pues es una formada de tejido glandular y tejido fibroso sobre una matriz de tejido graso. Está situada en tejido subcutáneo que recubre los músculos pectorales mayor y menor que ya vimos. Esta está formada por parénquima mamario. El parénquima mamario pues constituye la estructura ductal, lobular y alveolar. Y también está formada por el estroma mamario, que es el que está formada por tejido conectivo, tejido adiposo, vasos sanguíneos, linfáticos y pues los nervios. En cuanto a sus relaciones anatómicas más importantes están en conjunto son musculares, porque están en estrecho contacto en la caja torácica con 4 músculos importantes, que son el pectoral mayor, aquí no se alcanza a salir, pero bueno, es el que está en número 2, que está separado de la porción glandular por una cantidad variable de tejido adiposo, y está también aislado de la mama por la fascia profunda y por un tejido laxo retromamario. Este músculo se encuentra ocupando más o menos los tercios superiores y medio de la zona retromamaria, como alcanzamos a ver ahí en la imagen. Y en relación con el cuadrante inferolateral externo de la mama, está en contacto con el serrato mayor, que es el músculo con el número 3, así como con una pequeña porción de las inserciones costales del oblicuo externo del abdomen, que es el 5, y en el cuadrante interno se apoya sobre las inserciones, el recto es el número 5. Alcanza a tocarlo pues solamente en una pequeña parte. Y la siguiente, por favor. En cuanto a la mama y a sus límites, en cuanto a la anatomía tomográfica, la mama se extiende craneal desde la segunda costilla, aunque también nos podemos ayudar de la referencia clínica como tal, cuando empecemos a ver el tejido mamario, y a caudal hasta la sexta costilla, pero igual estas son referencias óseas, pero pues la referencia clínica es también donde nos podemos ayudar para ver dónde inicia y dónde termina. Su borde anterior es la piel, igual que en la pared torácica, y aquí la diferencia es que para posterior hay que excluir los músculos pectorales, los músculos de la pared y también las costillas. Dale la siguiente, Dani, por favor. Ay, qué rápido. En la lateral, la línea axilar media, excluyendo el dorsal ancho. Y para la media, la articulación costoesternal, igual. Aquí los límites pueden variar dependiendo, obviamente, de la paciente, de su anatomía, del tamaño de la mama y del tamaño de la paciente. Lo importante aquí en el límite medial es, pues, no tampoco cruzar la línea media como tal. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la irrigación de la mama está dada principalmente por 3 arterias importantes. La primerita es la arteria mamaria interna, que es rama de la subclavia. Esta desciende detrás del cartílago de la sexta costilla, la que vemos acá medial. Da 4 o 5 ramas perforantes anteriores y apoyan la irrigación de la porción medial de la mama, como se ve muy bien en este dibujo. Esta aporta más o menos el 60% de la irrigación total de la mama y se anastomosa con la arteria torácica lateral, formando un plexo que se llama arterial circunmamario. Y como vemos también esta arteria torácica lateral nos puede servir de referencia a la hora de hacer nuestros volúmenes de la mama. La segunda arteria, la torácica lateral, que es una rama del axilar, que está acá del lado izquierdo, desciende a lo largo del margen lateral de la mama y esta aporta la irrigación de las porciones laterales y, bueno, principalmente el cuadrante superior externo, y esta aporta más o menos un 30% de la irrigación total. Esta tiene muchas anastomosis con la mamaria interna y también con las intercostales, que son las otras arterias principales responsables de la irrigación de la mama, que son las intercostales, que estas son ramas de la aorta torácica, son ramas anteriores y son ramas laterales, de la tercera, cuarta, quinta y sexta arterias costales posteriores, que siguen el trayecto de las costillas y aportan el riego de los cuadrantes inferiores y principalmente pues del externo, como se ve aquí muy bonito en el dibujo, y aportan más o menos el 10% de la irrigación total. La siguiente, Dani, porfis. Bueno, en cuanto a los niveles ganglionares de la mama se pueden dividir básicamente en 5, que son los niveles supraclaviculares. Estos se originan en la porción posterior de la glándula, que a diferencia del grupo mamario externo que rodea el pectoral, que son los siguientes que vamos a ver, estos lo perforan y posteriormente se dirigen a la axila o a los ganglios interclaviculares. El nivel 3, bueno, aquí puse primero el 1, pero
a la hora del contorno y visto, pues el nivel 3 está más arriba. El nivel 3 son los ganglios entre el borde interno del pectoral menor y la entrada al mediastino. El nivel 2 son los ganglios situados por detrás del pectoral menor. Y el nivel 1 son ganglios que van desde el borde externo de la glándula hasta el borde externo del pectoral menor. Y el último grupo, que es el grupo mamario internos, estos son, parten de la porción interna de la mama y se dirigen hacia los ganglios mediastínicos. Estos están aquí, pero pues van igual que la irrigación de la mamaria interna por la línea media. Al siguiente, porfis. Haz la siguiente, Dani, por favor. Permíteme. No pasa. Esa. En cuanto al grupo superior, que es el grupo supraclavicular, aquí vemos donde inicia en el caudal al cartílago cricoides, termina en el borde caudal de la cabeza clavicular, es anterior al esternocleidomastoideo, posterior al aspecto anterior del escaleno. La siguiente, por favor. Y en su borde lateral, pues es craneal al borde lateral del esternocleidomastoideo, caudal a la articulación de la primera costilla con la clavícula, y obviamente hay que excluir a la tiroides y a la tráquea. El nivel 3, ese inicia, pues donde termina el otro, en inserción del pectoral menor con el coracoides, ahí más o menos entre el cruce donde se inicia una costilla y la otra más o menos, que va el nivel supraclavicular. Vamos a ver que va a empezar el nivel 3. Termina en el cruce del borde medial del pectoral menor con los vasos axilares y anteriormente, pues, su superficie posterior del pectoral mayor, posterior con los músculos intercostales y costillas, lateral es el borde medial del pectoral menor y medial, pues, la entrada de la caja torácica. En cuanto al nivel 2, pues su borde craneal es el cruce del borde medial del pectoral menor con los vasos axilares, que es el borde caudal del nivel 3, y termina en el cruce del borde lateral pectoral menor con los vasos axilares. Y igual de manera anterior, pues es la superficie anterior del pectoral menor, posterior son los músculos intercostales, las costillas, y lateral, pues el borde lateral del pectoral menor, y medial, el borde medial del pectoral menor. Eso está bastante sencillo porque los niveles se van continuando. Y el nivel 1 inicia en el cruce del borde lateral del pectoral menor, vasos axilares, que es donde termina el otro, caudal en la inserción pectoral mayor, del pectoral mayor con las costillas, anterior la superficie anterior pectoral menor y dorsal lateral, posterior a la superficie anterior del músculo subescapular. El suborde lateral es el borde medial del dorsal lateral y el borde medial es el borde lateral del pectoral menor. La siguiente, Dani, por favor. Y bueno, ya vimos en las diapositivas, pero ya se alcanzaba a ver los grupos de la mamaria interna, que son los chiquititos en verde. Ese está bastante fácil de ubicar. Nada más tiene dos bordes, su borde craneal y el borde caudal. Inicia en el aspecto superior de la primera costilla, de la articulación medial de la primera costilla, y termina en el aspecto craneal de la cuarta costilla. A la siguiente, Dani, por favor. Bueno, aquí en este corte se alcanza a ver un poquito del supraclavicular del nivel 3, 2 y 1, y bueno, nos alcanza a ver la mamaria interna y también parte de la pared. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar acerca de la delimitación del... Así no se escucha. Bueno, buenos días. ¿Se escucha mejor? Sí, se escucha. Muy bien. Yo les voy a hablar de la delimitación del CTB primario, de la mama y de la pared torácica, de acuerdo a las diferentes guías. La que sigue, por favor. Aquí hay una tabla que nos marca la diferencia entre las dos guías, de los límites anatómicos de la mama. La RTOG nos marca como límite craneal de la mama la referencia clínica más la inserción de la segunda costilla en su parte caudal, la referencia clínica o pérdida de la apariencia de la mama por tomografía. En su límite anterior sería la piel, posterior excluye los músculos pectorales y los músculos de la pared, costillas. En su límite lateral, referencia clínica, más típicamente la línea media axilar y excluye el músculo dorsal ancho
y al límite medial sería la unión externo-costal. De acuerdo a la ESTRO, su límite craneal sería el borde superior de lo palpable, tejido mamario visible, máximo por arriba del borde inferior de la unión externo-clavicular. Su límite caudal sería el corte más caudal de lo visible por tomografía de la mama. Su límite anterior sería 5 milímetros por debajo de la superficie de la piel. Su límite posterior al músculo pectoral mayor o costal y a los músculos intercostales donde no hay músculos. Y su límite lateral sería el pliegue lateral de la mama, anterior a la arteria torácica lateral. Y su límite medial sería lateral a la perforación medial de los vasos mamarios, máximo hasta el borde del hueso esternal. La que sigue, por favor. Y estos serían los límites anatómicos de la pared torácica de acuerdo a la RTOG. Sería su límite craneal el borde caudal de la cabeza clavicular. Su límite caudal sería la referencia clínica más pérdida de la apariencia de la mama por TAC. Su límite anterior la piel. Posterior sería la interfase costopleural y incluye los músculos pectorales, los músculos de la pared torácica, costillas, y su límite lateral sería referencia clínica más típicamente la línea axilar media y excluye al músculo dorsal ancho. Su límite medial sería la unión externo-costal. Ahora, la ESTRO nos marca que el límite craneal sería guiado por la palpación, signos visibles, o si es apropiado, nos podemos guiar de la mama contralateral, máximo por arriba del borde inferior de la unión externo-clavicular. Su límite caudal sería guiado de igual forma por la palpación más signos visibles, y si es apropiado, pues hay que guiarse por la mama contralateral. Su límite anterior son 5 milímetros por debajo de la superficie de la piel, y su límite posterior sería el músculo pectoral mayor, músculos y músculos intercostales donde no haya músculo. Su límite lateral está guiado por la palpación más signos visibles, y si es apropiado guiarse por la mama contralateral, pero usualmente se encuentra anterior a la línea media axilar, y su límite medial sería el pliegue lateral de la mama anterior a la arteria torácica lateral. La que sigue, por favor. Y la RTOG nos marca otros límites de acuerdo a la mama más pared torácica. Sería lo mismo que los límites de la mama, pero cambiaría en el límite lateral, que sería referencia clínica más típicamente la línea media, y excluye el músculo dorsal ancho. La que sigue, por favor. Aquí esta es una tomografía donde podemos ver en la parte más anterior que el límite es la piel. El límite posterior sería, pues excluye a los músculos pectorales y a los músculos de la pared y a las costillas. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver que en su límite craneal pues sería la referencia clínica o la segunda inserción de la costilla, y su límite inferior o caudal sería la referencia clínica o la pérdida de la apariencia de la mama por tomografía. La que sigue, por favor. De igual forma, aquí podemos ver su límite anterior, la piel, su límite posterior excluye a los músculos pectorales, así como su límite superior e inferior ya mencionados previamente. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar sobre el CTB ganglionar. Ya repasamos con homogénea los principales límites de la RTOG, entonces me voy a centrar un poco más en la ESTRO. ¿Podrías pasarme la siguiente, Dani, por favor? Bueno, en el nivel supraclavicular vemos que, a diferencia de la RTOG, también cambia la nomenclatura y la forma de presentarlo. Para la ESTRO, los límites superiores, el límite craneal es el borde superior de la arteria subclavia o 5 milímetros craneales de la vena subclavia. Como pueden ver aquí, estamos viendo la carótida común en rojo, la vena yugular interna en rosa y el músculo escaleno anterior en café. Y este está englobando, nuestro volumen está englobando tanto el músculo escaleno anterior como la yugular interna. Aquí el límite craneal es un poco complicado de ver porque tenemos que bajar unos cuantos cortes. El caudal, la vena subclavia con un margen de hasta 5 milímetros, va a ser nuestro límite, y se debe de conectar con el borde craneal del CTB de la interna mamaria. En la parte ventral, el músculo esternocleidomastoideo, el borde dorsal de la clavícula, que aquí no lo podemos ver exactamente, la pleura para el límite dorsal, y en medial hay que excluir la glándula tiroides y la arteria carótida común. Lateral, el escaleno anterior, y se debe conectar con el CTB del nivel 3. Aquí solamente para recordar, el principal
una imagen que nos recuerda los límites que nos comentó Eugenia de RTOG, el nivel supraclavicular. La que sigue, por favor. En esta parte, en esto, tenemos el límite del nivel 3, el borde craneal está a 5 milímetros craneales de la vena subclavia. El borde craneal de la arteria subclavia también es otra referencia. A nivel caudal, nuestro límite inferior va a ser 5 milímetros caudales a la vena subclavia o el borde superior de la disección ganglionar, la cual tenemos que incluir. También a nivel ventral, el pectoral mayor, dorsal 5 milímetros por arriba de la vena subclavia o costal, y los músculos intercostales van a ser una referencia anatómica que siempre va a estar ahí. Medial, la unión de las venas subclavia y la vena yugular interna, y lateral, el borde medial del pectoral menor. La que sigue, por favor. En la RTOG nuevamente recordamos los límites. Tenemos aquí la inserción del pectoral menor en el crocoides, el cruce de los vasos axilares en el borde medial del pectoral menor y bueno, nuestro volumen va a estar en medio. La que sigue, por favor. Bueno, en el nivel 2 de la estro, como pueden ver en las guías de estro, ellos delimitan un poco más todos sus volúmenes y prácticamente se van a estar juntando en todos los cortes que veamos, a diferencia de la RTOG. Para esto, el nivel 2 comienza a 5 milímetros craneales de a la arteria axilar. A nivel caudal, el borde inferior del pectoral menor, el borde superior de la sección ganglionar debemos de incluirla, y sobre todo la parte que nos va a delimitar de manera ventral, el pectoral menor. En la parte posterior, 5 milímetros superiores a la vena axilar o costal y los músculos intercostales. A nivel medial, el borde del pectoral menor en su borde medial, y lateral, el borde lateral del pectoral menor. Nuevamente, un corte de la RTOG, podemos ver la diferencia de las delimitaciones de los volúmenes y sobre todo también los límites que son un poco más anatómicos. Aquí se refiere a la craneal, el cruce de los vasos axilares, sobre todo el medial del pectoral menor. Caudal, los vasos axilares cuando cruzan el borde lateral del pectoral menor van a ser nuestra principal referencia. Y dorsal, costillas y músculos intercostales en la parte anterior, la superficie del pectoral menor, y medial, el borde medial del músculo pectoral menor, lateral, el borde lateral del músculo pectoral menor. Aquí sí, por favor. En el nivel 1 no ha cambiado mucho nuestras imágenes aquí con esto, y todo permanece unido, que es lo que refiere la guía. A nivel craneal, el límite medial del nivel craneal son 5 milímetros craneales a la vena axilar, lateral máximo 1 centímetro por debajo del borde de la cabeza humeral y 5 milímetros alrededor de la vena axilar. Aquí se corta un poco en la cabeza humeral, pero lo podemos ver en verde del lado izquierdo. Le están dando 1 centímetro de expansión al volumen. A nivel caudal, nuestro límite inferior va a ser nivel de cuarta a quinta costilla. Hay que tomar los cambios por la biopsia de ganglio centinela o la disección ganglionar. En la parte ventral, el pectoral mayor y el pectoral menor. En la parte posterior, su límite craneal va a ser los vasos torácicos dorsales, y caudal, línea imaginaria entre el borde anterior del dorsal ancho y los músculos intercostales. A nivel medial, nivel 2 propiamente, y el nivel interpectoral, así como la pared torácica, y lateral craneal, la línea imaginaria entre el pectoral mayor y el músculo deltoides. El caudal, la línea entre el pectoral mayor y el dorsal ancho. En esta imagen, como pueden ver, estamos poniendo los músculos, el músculo pectoral mayor, el músculo pectoral menor y los vasos axilares que están en verde, en azul, un poco más claro que los demás límites. Nuestro límite nivel 3 está en amarillo, el nivel 2 está en azul y el nivel supraclavicular lo vemos todavía un poquito. Pero el nivel 1 para la RTOG va a comenzar en el cruce de los vasos axilares por el borde lateral del pectoral menor. Como pueden ver en la imagen inferior, ahí es donde vamos a comenzar nuestra
nuestro volumen. La que sigue, por favor. En cuanto al volumen de la interna mamaria, vamos a tener el límite craneal caudal al nivel 4, el caudal en el borde superior de la cuarta costilla, ventral, límite ventral del área vascular, el dorsal lo va a delimitar la pleura y medialmente 5 milímetros desde la vena mamaria interna o el borde craneal de la arteria hasta el primer espacio intercostal y el lateral 5 milímetros desde la vena mamaria interna al borde craneal de la arteria hasta el espacio intercostal. Como pueden ver aquí, el límite está en la parte por debajo de la yugular y está en rosa con el centro azul. La que sigue para RTOG, como nos había comentado ya Eugenia, vamos a tener el borde superior de la primera costilla como el límite superior. A nivel inferior, el borde superior de la cuarta costilla. Y los demás límites son la propia mamaria interna y sus vasos torácicos. Y la que sigue, por favor. Esto nos da también un volumen adicional, que son los ganglios interpectorales, que ellos los delimitan de forma separada. El límite craneal es el borde craneal de la arteria axilar, el 5 milímetros craneales de a la vena axilar. El límite inferior, el borde inferior del pectoral menor, el borde superior de la disección ganglionar, que es muy importante no incluirla porque ya la incluimos en un volumen previo, y ventral el pectoral menor. A nivel posterior, 5 milímetros superiores a la vena axilar o costal, o los músculos intercostales, y medialmente con el borde medial del pectoral menor, y lateral es el pectoral menor. Caro. Caro, ¿puedes seguir? Si no podemos pasar estas diapositivas y regresamos a esta parte al final. Sí. Sí, ok. Bueno, entonces voy a hablar sobre las técnicas de gladiación a mama total. ¿Me pasas a la que sigue, Dani? Bueno, en este libro se comenta que para la simulación puede simularse la paciente, solamente comentan dos posiciones, la simulación en prono y la simulación en supina. La simulación en supino, como está esquematizada en estas fotografías, se va a colocar a la paciente sobre una rampa de mama y se va a dar inmovilización de los brazos en la misma rampa o en un colchón al vacío o en algún otro dispositivo. Y se va a elegir la inclinación de manera que favorezca el tejido, que el límite superior de la mama quede por debajo del nivel de la cabeza clavicular. El mentón se puede elevar y se puede dar una ligera rotación hacia la mama contralateral para la protección de la mandíbula. Y en prono puede ser esta mandíbula en posición neutra o alejada del campo de tratamiento. ¿Me puedes pasar a la que sigan? Ya respecto a esta simulación en prono, igual se va a requerir del uso de una rampa para mama en prono. Esta tiene como característica un hueco en la cual la mama que se va a tratar tendrá que caer en la porción abierta o en el hueco, y la mama sana, la mama contralateral, se va a retirar del campo por medio de que la paciente ya sea que lo comprima con su mismo cuerpo o que se retraiga con alguna tela o con algún dispositivo como alguna cinta. Este tipo de simulación se va a preferir en aquellos pacientes que tengan un tejido mamario abundante, y esto nos va a traer una mejor separación del volumen de tratamiento
con el tejido sano, fundamentalmente el pulmón y el corazón. La pasa a la que sigue, Dan. Y bueno, ya para delimitar el campo de tratamiento se van a tener los límites del campo de tratamiento por medio de balines o fiduciales radiopacos. Se van a colocar 5 balines, uno superior a nivel del borde inferior de la cabeza clavicular, uno inferior 2 centímetros por debajo del pliegue inframamario. El medial va a estar en la línea medio esternal y el lateral en la línea medio axilar. De forma opcional se puede poner un quinto balín, que es como se hace en el hospital, que iría en la línea medio axilar, pero en la mama, para la mama sana. También se podría colocar alambres radiopacos en la cicatriz de la lumpectomía y sobre la línea media, y de forma axilar sobre la circunferencia clínica de la mama. Y todos los marcajes se van a realizar en supino previo a colocar a la paciente en prono, en caso de que se vaya a simular la paciente en prono. Me pasa la que sigue, ok. Entonces la tomografía se van a realizar con cortes de preferencia de 2 a 4 milímetros y se va a tomar como inicio varios centímetros por arriba y por debajo del límite que ya habíamos comentado. Se comenta que puede ser por debajo del borde mandibular, como límite craneal. De forma alternativa a las marcas, se pueden colocar tatuajes también para la recolocación de la paciente. En caso de que se requiera dar boost, no se va a requerir una nueva tomografía de simulación, y aquellas pacientes que fueron tratadas en prono deberán de simularse en supino o en decúbito lateral para que tengamos un mejor acceso al lecho quirúrgico. Y también aquellas pacientes tratadas en supino que tengan mamas muy grandes podrán simularse en decúbito lateral. Ya en cuanto al diseño de campos, aquí estos autores comentan que el isocentro se deberá de colocar a la mitad de los límites del campo de tratamiento, y el isocentro se va a colocar posterior a la pared torácica para asegurar una cobertura, pero con bloqueo a la mitad de en el borde posterior, en lo que entra al pulmón, básicamente. Y en prono, cuando la paciente está en prono, el isocentro puede ir colocado, deberá colocarse por fuera del cuerpo sobre la línea medio esternal, como está ilustrado en estas fotografías. Aquí tenemos en la figura A cómo el isocentro se coloca por detrás del borde posterior de la pared torácica y se bloquea la mitad del haz de tratamiento para proteger justamente el corazón y el pulmón. Y tenemos aquí una vista del haz en la figura B, cómo se vería respetado el corazón, también con un poco la ayuda de MLCs en este caso. La siguiente. Y aquí tenemos el ejemplo de la paciente que se simuló y se va a tratar en prono. Vemos cómo el isocentro está por fuera del cuerpo y sobre la línea media. Igual vemos aquí cómo el tejido mamario queda completamente respetando el tejido sano, ya para que la colocación del campo sea menos invasiva para los tejidos sanos. Y en la figura D, una vista de las, igual con un poco de MLCs, protegiendo el tejido sano también. Ya respecto al diseño de campos, pues tenemos que el estándar es que sean 2 campos tangenciales, uno medial y otro lateral, para abarcar a toda la mama. Estos campos tangenciales pueden variar respecto a su colocación, con una cobertura más hacia craneal, para también cubrir los niveles 1 y 2. Esto se denomina como campos tangenciales altos, y también se puede ayudar con el uso de MLCs para delimitar el volumen y para proteger más al tejido sano. Vamos a la siguiente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de los campos tangenciales altos, en los cuales se incluyeron a los niveles 1 y 2 axilares, y también se hizo uso de las MLCs para respetar más al pulmón. La que sigue, por favor. Entonces, comentan aquí que se debe tener especial cuidado para la entrada y la salida de los campos, sobre todo los aspectos medial y lateral, haciendo mayor énfasis en el aspecto medial, como podemos ver aquí en la figura, en la figura C y D, sobre todo en la D, que vemos como la línea de intersección de entrada y salida de los campos es una misma línea,
todo para cuidar aquellos casos en los que se vaya a dar tratamiento a la mama contralateral, no formar puntos calientes o regiones de sobreposición de la dosis para que podamos dar un tratamiento óptimo en ambas mamas. Siguiente. Ya en cuanto a la paciente que va a recibir tratamiento con Boost, se puede, bueno, lo más convencional es que se dé un tratamiento con un campo directo con electrones, como está ilustrado en las figuras de la A a la B. Sin embargo, para lechos que son muy profundos o laterales, se recomendará el uso de campos tangenciales pequeños con energía de 4 a 5 megavolts. Y también pudiéramos colocar a la paciente en decúbito lateral para tener un mayor acceso al lecho quirúrgico en caso de que se requiera dar tratamiento con electrones, cuando el lecho quirúrgico está colocado de forma lateral. El que sigue, por favor. Respecto al cálculo de dosis y la modulación, pues la mama, al tener una forma irregular y variable, puede estar sujeta o ser proclive a variaciones de la dosis y a inhomogeneidades, por lo cual se va a reservar el uso de IMRT, por ejemplo, nada más para escenarios en los que no se alcanza a cubrir y a homogeneizar la dosis con otros métodos. Esto para evitar el aumento de las unidades monitor. Siguiente. Y, por ejemplo, tenemos que el uso de cuñas se puede emplear para mejorar la homogeneidad de las dosis, sobre todo en las partes más delgadas del volumen que van a recibir una mayor dosis. Entonces, para homogeneizar esto, se va a realizar la colocación de cuñas para que éstas absorban la dosis en la porción más delgada y tengamos una distribución más uniforme de la dosis. También se puede hacer esto a través del uso de MLCs que permitirán el tratamiento de campos de mayor área. Esto también a través de la colocación de subcampos que cubran dosis del 110 al 115%. Esta técnica se conoce como campo en campo, que ya la habremos escuchado en diferentes consultorios. Y también otra recomendación es que se haga uso de combinación de energías altas y bajas, como por ejemplo 15 o de 6, a manera de homogeneizar la dosis o la técnica de campo en campo, como ya les había comentado. La siguiente. Entonces aquí tenemos una representación de cómo queda un campo, un tangencial de mama, en el cual se hizo, son los campos iniciales, por así decirlo, de la mama, en el cual se hizo uso de MLCs para cubrir el tejido sano. Y me pasa la que sigue, Ari. Y aquí, en la figura C y D, se cubrió a la dosis que estaba por encima del 110 al 115% para quitar esos puntos calientes, como subcampos. Ya respecto a la imagen de verificación de tratamiento, se va a obtener una imagen con reconstrucción digital en AP, PA y laterales a partir de la tomografía de simulación, y se va a generar una vista de las desde el campo tangencial. Y este último es la que se va a tener que hacer coincidir con la piel de la paciente a fin de que se cubra todo el tejido mamario. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si me pasas a la siguiente, aquí tenemos otros ejemplos de las vistas, de la vista de las, del tangencial interno, que son los que tenemos que hacer coincidir con la piel de la paciente. La siguiente, porfis. Bueno, en cuanto a la simulación en la paciente que ya está mastectomizada, pues varía un poco porque es un poco más sencilla. Aquí nuestra paciente se tiene que localizar en decúbito supino siempre y, bueno, de preferencia inmovilizarla con una tabla para el pecho o un molde de espuma que haya sido personalizada o con un cojín de vacío. Los brazos ipsilaterales o bilaterales abducidos, mencionada esta bibliografía aproximadamente a 90 a 120 grados y con el hombro girado externamente. Su cabeza girada hacia el lado contralateral, esto lo mencionaban como opcional, pero era una estrategia para minimizar los pliegues cutáneos que pudiesen ocasionarse de ese lado y aumentar así las toxicidades cutáneas. Y también lo que nos mencionaba
distinto a la simulación previa a la mastectomía es que los bordes clínicos de la pared torácica y la cicatriz de la mastectomía, los sitios de drenaje y cualquier otra cicatriz que estuviese en el campo de radiación, lo ideal sería que se marcara con un alambre radiopaco para que así se pudieran establecer los bordes que quisiéramos nosotros visualizar en nuestra tomografía de simulación. Que se realice una tomografía simple de 2 a 3 milímetros desde columna cervical, medial hasta debajo del borde inferior del tórax y considerar gating o inspiración sostenida en tumores izquierdos. Lo que hacemos en el instituto es algo bastante similar, solo que pues no tenemos los dispositivos para la inmovilización, las camas de vacío, y bueno, ponemos a las pacientes en decúbito supino, pero pues con sus brazos en un soporte especial que tienen de mama y sí con la cabeza girada para el lado contralateral. Bueno, en cuanto a las técnicas, vamos a tener que hay dos técnicas. La primera es la monoisocéntrica las dos técnicas es importante que tengamos atención en no sobreponer un campo sobre el otro, ya que esto puede hacer que haya una superposición de dosis. En cuanto a la técnica monoisocéntrica, hay un solo isocentro para tanto los campos de la pared torácica, que son los tangenciales, y el campo supraclavicular. En la que sigue. En la técnica monoisocéntrica, la anterior, por favor. El isocentro se va a colocar en la unión entre los dos campos. Usualmente este va a ser en el borde inferior de la cabeza clavicular y en los campos tangenciales o los de la pared torácica. El quijada superior se va a ajustar a 0 para bloquear el haz y así evitar que haya una divergencia con el campo supraclavicular. La que sigue. El tamaño de los campos en la técnica monoisocéntrica no debe de exceder los 20 centímetros y se debe ajustar el borde inferior del campo tangencial en caso de que se excedan estos 20 centímetros. En esta técnica no se necesita que haya rotación de la camilla y el borde superior no, y así el borde superior de los tangenciales no va a diverger con el supraclavicular. Se van a utilizar MLCs para reducir la dosis a pulmón y a corazón. Y en cuanto al campo supraclavicular, se va a colocar un campo oblicuo anterior, el cual se va a emparejar con los tangenciales. Las ventajas de esta técnica es que todos los campos pueden ser tratados consecutivamente sin mover a la paciente. La que sí. Y la otra técnica es la isocéntrica dual o de dos isocentros, en la cual va a haber un isocentro tanto para el campo supraclavicular y otro isocentro para los campos tangenciales. De los campos tangenciales, el isocentro se va a colocar en el pulmón, en medio entre los bordes superior e inferior de la mama, definidos clínicamente. Y también aquí la quijada posterior se coloca a 0 para bloquear el haz, para reducir la dosis hacia el pulmón y el corazón. El colimador es rotado para alinear la quijada posterior a la pared torácica y así se elimina la necesidad de colocar MLCs adicionales. Lo que sí. Y bueno, con la rotación del colimador va a quedar una porción triangular superior del campo tangencial sobrepuesto al supraclavicular, por lo que esta porción tiene que ser bloqueada. También hay movimientos, se deben de hacer movimientos de camilla para evitar la divergencia de los campos tangenciales con el supraclavicular y se deben de emparejar geométricamente y de manera exacta. Para el supraclavicular, pues va a ser exactamente que colocado igual que el isocéntrico, y en el borde inferior de la cabeza clavicular, y la quijada inferior se va a ajustar a 0 para evitar que converja con los tangenciales, y se pueden utilizar también MLCs para bloquear los tejidos blandos o la cabeza humeral, por ejemplo, y puede haber rotación del gantry de 10 a 20 grados para evitar también radiar médula, esófago, por ejemplo.
La siguiente, por favor. Para las técnicas de irradiación hacia la mamaria interna, pues vamos a ver que hay varias, según la bibliografía que nos mandó Daniel. Normalmente se utilizan 4. Tradicionalmente, pues son los electrones emparejados con tangenciales de fotones, que son los tangenciales que estuvimos viendo ahorita. Los mismos tangenciales, pero ampliados. Y 2 técnicas más recientes, la IMRT o el BIMAT, y pues los protones, que pues es muy escaso el acceso. La siguiente, por favor. Voy a comenzar a hablar de cada una de ellas. La más fácil de realizar y disponible, pues son los campos tangenciales ampliados. Lo único que hay que hacer distinto es aumentar la profundidad del tangencial interno, o más bien de la parte interna de los tangenciales, para incluir el contorno de la mamaria interna. Vamos a poder bloquear los pulmones y el corazón de una manera abrupta, justamente donde termina el contorno de la mamaria interna. La siguiente, por favor. Entonces aquí vemos que, si ustedes recuerdan, el borde medial o el borde interno del tangencial, pues se dejaba a 0. Aquí está un poquito más amplio, está un poquito pasando el 0 para incluir el contorno de la mamaria interna que vemos ahí de color verde. Y justamente donde termina el contorno de la mamaria interna, hay MLCs para bloquear el pulmón y el corazón. Eso lo vemos en la figura A. En la figura B, pues estamos viendo la distribución de la dosis, cómo incluye a la mamaria interna. La siguiente, por favor. Esto es lo mismo, pero en cortes axiales. Vemos que los campos tangenciales están cubriendo al contorno de la mamaria interna, que está ahí de color rojo, y todo lo que está dentro de la línea amarilla corresponde al 90% de la isodosis. Pues vemos que no hay tanto pulmón incluido dentro de la dosis, y el corazón pues queda totalmente excluido porque pues se trata de una mama derecha. La siguiente, por favor. La siguiente técnica es el campo de electrones medial, que se va a emparejar con los tangenciales de fotones y que van a ser poco profundos. Esta técnica es mucho más compleja, tiene varios pasos que los voy a describir uno por uno, y pues vamos a ir viendo cómo se coloca. Primero vamos a colocar el campo de electrones. Va a ser un campo de electrones directo, colocado en AP con el gantry en 0, con una distancia foco-piel fija de 100 centímetros. Aquí mencionan que el ancho mínimo va a ser de 4 centímetros para poder hacer una dosimetría óptima de los electrones. Ya que colocamos ese campo de electrones, vamos a proceder a colocar el tangencial medial. Lo vamos a hacer como si fuese una técnica monoisocéntrica. Entonces, el mismo isocentro del campo supraclavicular va a ser utilizado. El borde medial va a ser suficientemente lateral para evitar el corazón. Y normalmente, si lo vemos en una DRR, no va a ser más de 1 centímetro hacia adentro del pulmón. La siguiente, por favor. Esta es la imagen. Vemos que los límites del campo directo de electrones son los de color azul. Vemos cómo está en un campo directo AP con el gantry en 0. Y de color rosa o magenta está la línea del campo tangencial de fotones. Vemos que está mucho más corto que los tangenciales convencionales, para no hacer tanta superposición de la dosis con respecto al campo de electrones. Aquí vemos que se forma un triángulo, el triángulo frío, que es el que se ve de color amarillo. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de él. La siguiente, por favor. Ya que colocamos estos dos campos, vamos a comenzar los ajustes. El primer ajuste es, podemos angular el campo de electrones. Esto va a variar. Normalmente va a ser una angulación entre los 15 y los 30 grados. Entre más rotación le demos, más pequeño se va a hacer el triángulo frío. Pero entre más rotación le demos, más va a variar la profundidad de este campo, y
el cálculo de la dosis va a ser un poco complicada. Aquí no sé por qué se superpuso la imagen con lo que venía en el texto, pero bueno. Entonces, prácticamente son las dos consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. La siguiente, por favor. Después de que ya está colocado o de que ya está girado este campo de electrones, vamos a ver que se va a hacer un punto caliente, justamente donde se superponen los dos campos. Ese punto caliente normalmente va a estar en la porción medial del campo tangencial. Normalmente alcanzan el 130% de la dosis prescrita, pero bueno, pues es una consideración que debemos tener con respecto a esta técnica. Entonces, esta técnica, pues la desventaja que tiene, pues es justamente esta superposición de las dosis y este aumento en el punto caliente. La siguiente, por favor. Entonces, el riesgo estándar, pues es el cruce que se puede realizar con respecto a estas dos conformaciones de campo. Si tenemos un cáncer de mama inflamatorio, se debe priorizar la cobertura dosimétrica y es apropiada una pequeña superposición de entre unos 3 a 5 milímetros. Pero si tenemos que priorizar algo, pues tendríamos que hacerlo con respecto pues, al riesgo de cada una de las pacientes. Si el área de alto riesgo del objetivo, por ejemplo, la cavidad de la lumpectomía, o si conocemos que un margen es positivo, pues podríamos hacer ese entrecruce en esa área. Y pues en la era actual el blindaje no se considera necesario, a menos que se planee una superposición significativa, incluso si se utiliza una técnica de retención de la respiración. Entonces, pues esto es otra, pues como consideración que hay que tener con este campo. Con el campo de electrones, pues el campo de electrones incluso se podría subdividir en dos campos, uno superior y uno inferior, con respecto a la necesidad en cuanto a la profundidad. Típicamente estos campos tienen energías de entre 9 y 12 MeV. Sin embargo, pues tenemos que se podría utilizar un bolus opcional, y esto es solamente como compensador de la piel para jalar la dosis por fuera del pulmón, no tanto para dejar dosis sobre la piel, sino para jalar toda la dosis hacia afuera del pulmón. Y algo pues que es esencial con respecto a esta técnica es que es sumamente importante la verificación de manera clínica al momento de empalmar los campos. La siguiente, por favor. Aquí vemos una imagen de cómo quedaría pues todo este arreglo de campos. De color rojo vemos el campo supraclavicular con una técnica monoisocéntrica. De color morado están los campos tangenciales. Y de color, bueno, el color morado más intenso es el campo de electrones superior, el amarillo el campo de electrones inferior, y el rosa es el campo tangencial. Entonces aquí vemos en la imagen que se ve pues muy bien que no se empalman prácticamente los campos, no hay una superposición como tal. Sin embargo, pues en la realidad es algo muchísimo más complejo que requiere muchísima planeación. La siguiente, por favor. Pues la otra es la técnica con protones. Obviamente pues es una excelente cobertura que mantiene una dosis baja en los órganos de riesgo. Sin embargo, pues como los protones se van a dar solamente en el área que vamos a contornear, incluso existen guías especiales de contorno para uso de protones. La paciente incluso se podría simular con los brazos hacia abajo. Se utilizan dos campos oblicuos anteriores que van a coincidir. Se puede hacer un blindaje en la línea de cruce de estos dos campos, y ellos recomiendan que en cada una de las sesiones se realice una guía de imagen. Generalmente se van a utilizar con programas especiales como este del Align RT. Y la siguiente, por favor. Esto pues va a ser cómo quedan las dosis con la planeación con campos de protones. Vamos a ver que normalmente el B20 del pulmón pues queda
por debajo del 15% y el B5 queda por debajo del 35%. Y a pesar de que pues es una mama del lado izquierdo, pues vemos que la dosis que recibe el corazón, la dosis media, pues va a ser aproximadamente de 1 Gray, que pues es prácticamente nada. La siguiente, por favor. Y la otra técnica es el uso de la IMRT o del BMAT. Existe una cobertura excelente también, con una homogeneidad mejorada y una conformidad de dosis alta. Esto, sin embargo, pues como en toda la IMRT, a expensas de un baño bajo, de dosis baja, perdón, si vemos el color wash en la línea de isodosis del 5 a 10 grays, que van a cubrir grandes porciones del tórax, incluyendo al corazón. Es adecuada para una paciente de alto riesgo, donde la cobertura va a ser clave y los efectos tardíos van a ser una preocupación menor, porque probablemente la paciente pues no alcance a tenerlos. ¿Cuáles van a ser los objetivos dosimétricos de la IMRT o del BMAT? Bueno, tenemos aquí un protocolo que es el protocolo de la RTOG 1304, que en cuanto a la cobertura nos menciona que el PTB de la mamaria interna debería de recibir el 90% de este PTB, al menos 90% de la dosis prescrita. Una regla general es que este triángulo frío en la conformación de los campos o el empalme de todos los campos no reciban menos de 70% de la dosis prescrita. Fuera de un ensayo clínico, se podría ver incluso solamente la línea de isodosis del 90% en las imágenes axiales de la tomografía, más que ver el DBH. Y en cuanto a los órganos de riesgo, igual con respecto a este protocolo, la dosis media del corazón debería ser menos de 4 grays, aunque muchas instituciones creen que es menos de 3 grays. Y para los del lado izquierdo, menos del 5% del corazón, menos de 25 grays, y menos de 30% debería de recibir 15 grays. Y del lado derecho, pues, si es del lado derecho, 0% del corazón debería de recibir 25 grays y el 10% debería de recibir 15 grays. La siguiente. Vamos a pasar al artículo que teníamos pendiente con Carolina. Ahí, ¿ya me escuchó? Sí. Una disculpa por la falla técnica. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el contorno en pacientes después de la mastectomía que tienen una reconstrucción inmediata. La que sigue, por favor. Bueno, como ya hemos mencionado a lo largo de la clase, pues para contornear un CTB, pues es importante comprender tanto la anatomía de la mama, los ganglios linfáticos, el drenaje y la enfermedad y los procedimientos quirúrgicos que le realizaron a la paciente. Y como los informes detallados tanto patológicos y quirúrgicos, se recomienda marcar las cicatrices palpables y visibles y los cambios quirúrgicos como pues el borde quirúrgico, la resección del tejido subcutáneo o graso. Es muy importante ver la ubicación del tejido glandular residual porque, bueno, varía dependiendo del procedimiento quirúrgico que le hayan realizado a la paciente y hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes se encuentra el tejido glandular residual lateralmente en la cola axilar y hasta el 22% de los casos en el cuadrante interno superior. ¿La que sigue? Bueno, esta imagen principalmente la puse para ver dónde va o dónde los cirujanos colocan el implante y bueno, menciona el artículo que hay dos sitios como común de colocarlo. En la imagen A y B vemos que lo colocan posterior al músculo pectoral mayor y en la imagen C vemos que lo ponen prepectoral. ¿La que sigue? Entonces, bueno, para contornear el CTB en la pared torácica después del implante, esta imagen nos muestra cómo contornearlo de manera que el implante se encuentre retropectoral. Y bueno, si la fascia dorsal de la mama no está afectada, el CTB no incluye el plexo linfático profundo y por tanto solo se incluye
el borde del tejido ventral al músculo pectoral mayor y el implante. En la imagen podemos ver que sería el contorno que muestra en rojo, que se encuentra por delante del implante. Y bueno, ahorita voy a mencionar lo que se ve en azul. La que sigue, por favor. Y bueno, hay pacientes que pueden tener factores adversos, lo menciona el artículo, donde parte del tumor se localizó en áreas dentro del seno, cerca de la fascia dorsal, y en estas ocasiones se recomienda delinear el tejido entre la pared torácica y el implante caudal desde la posición prequirúrgica del músculo pectoral mayor, que sería el contorno azul. Si vemos, contornean toda la parte posterior al implante para poder agarrar todo lo que viene siendo como la fascia dorsal, que es el sitio de mayor riesgo de que pueda quedar tantito tejido residual glandular. La que sigue, por favor. Y bueno, en pacientes que el implante queda de manera prepectoral, menciona que hay dos partes, la parte ventral entre la piel y el implante, que contiene el plexo linfático subcutáneo y eventual tejido glandular residual, y la parte dorsal entre el implante y el músculo pectoral, y la pared torácica, que contiene el tejido glandular residual eventual y solo se debe incluir en caso de presencia de factores tumorales adversos. Como podemos ver, igualmente en rojo vemos el CTV que va por delante del implante, y en caso de que tenga factores adversos, que ahorita en la siguiente diapositiva los voy a mencionar, se contornea toda la parte azul que vemos que está posterior al implante. La que sigue. Entonces, estos son los factores de riesgo para la inclusión completa en el posicionamiento prepectoral del implante, que viene siendo pacientes que tengan un PT3 tratado con mastectomía y reconstrucción mamaria con implante, pacientes con cáncer de mama localmente avanzado, sin respuesta completa patológica a la terapia sistémica primaria, o que tengan invasión del músculo pectoral mayor y o la... Aquí principalmente puse los límites de cómo contornearíamos el CTV, que realmente el craneal, ventral, medial y lateral son bastante parecidos como a las 10 que ya hemos visto, por eso no los voy a mencionar. El que varía principalmente pues es el dorsal, dependiendo de dónde se encuentre el implante. Si se encuentra de manera dorsal, ventral, sería el límite el pectoral mayor o implante donde no hay músculo, y de manera dorsal la parte caudal de la inserción del pectoral, costillas y músculos abdominales. Y si el implante de manera prepectoral, el límite ventral del dorsal sería la parte ventral. Sería la parte ventral de los pectorales. Y cuando el músculo no está presente, y debemos de considerar incluir la parte superficial del pectoral en caso de invasión local. Y eso sería todo de mi parte. Vamos a seguir con lo de comparación de técnicas, y lo de APBI lo vamos a dejar para la otra clase junto con la parte práctica del taller. Bueno, a mí me tocó lo de... ¿Se escucha? Sí. Ok. Me tocó lo de el artículo de comparación de técnicas, en las cuales comparan la técnica convencional con otras tres técnicas que vienen incluidas, dos de IMRT y de BIMAT. La que sigue, por favor. Bueno, este es un artículo de revisión, fue publicado en el 2018 en el Hospital y Facultad de Medicina en Tailandia, en una universidad en Tailandia. Fue publicado en el Asian Pacific Journal of Cancer Prevention en el 2018 y tiene como objetivo comparar diferentes tipos de técnicas en radioterapia para cáncer de mama después de cirugía conservadora. La que sigue, por favor. Bueno, como introducción, la cirugía conservadora más la radioterapia son fundamentales en el tratamiento de cáncer de mama. Tiene desenlaces oncológicos favorables,
tiene también una mejor calidad de vida y mencionaba el artículo que tienen una mejor percepción de la estética. La técnica más comúnmente utilizada son campos tangenciales medial y lateral y esto consigue una distribución homogénea de la dosis. Tiene como ventajas menor dosis a corazón y pulmón y tiene como desventajas que la mamá recibe dosis altas. Esto puede llevar a una pobre cosmética, puede causar fibrosis y encogimiento de esa mama y afección, en caso de que tenga afección izquierda de la mama, pues puede presentar comorbilidades cardíacas. Sigue, por favor. Bueno, ellos escriben que las nuevas técnicas como la IMRT y BIMAT pudieran mejorar la conformidad y homogeneidad y esto pudiera llevar a una mejor cosmética y a una mejor cobertura de la dosis al volumen. Bueno, en cuanto a materiales y métodos, el estudio incluyó 18 pacientes con cáncer de mama con etapa clínica temprana que fueron llevadas a cirugía conservadora. Se llevaron a cabo, bueno, se incluyeron pacientes desde septiembre del 2012 a noviembre del 2013. En cuanto a la simulación, se realizó con una tomografía no contrastada en decúbito supino y era inmovilizada la paciente con una rampa de mama. La que sigue, por favor. En cuanto a los volúmenes de interés que mencionaban, pues se debería contornear ambos pulmones, la mama involucrada, la mama contralateral, el corazón, el hígado y la médula. El PTB de mama se contorneaba según la RTOG. Sigue, por favor. Los órganos de riesgo eran corazón, pulmones, hígado y médula. En cuanto a la planeación, bueno, se llevaron a cabo, como ya les mencioné, los 4 tipos de técnica para cada paciente. Las dosis fueron planeadas y calculadas usando un haz de fotones de 6 MB y la dosis fue de 50 grays en 25 fracciones. ¿Sí? Bueno, entonces, describiendo el plan tangencial convencional en 2D, incluía 2 campos opuestos que incluyeron el PTB. Los límites utilizados fueron medial al espacio interclavicular al cifoides, la línea media axilar, 2 centímetros debajo del borde inframamario e inferior al borde medial de la cabeza clavicular. El margen anterior se extendía 2 centímetros anterior a la piel. El punto de referencia para normalización del 100% de la dosis se colocaba cerca de la pared torácica. En cuanto al plan IMRT hacia anterior o F, se colocaban 2 campos opuestos del plan convencional, se identificaba el punto máximo de la línea de isodosis y se agregaban subcampos con manipulación manual del colimador multihojas. Es importante mencionar que cada subcampo se ajustaba a la dosis para reducir la dosis máxima por pasos de 1 a 2% hasta que alcanzara 105 a 106% y tuviera una cobertura al PTB del 95%. Sigue. En cuanto al plan inverso, tenía las mismas prioridades que el plan pasado, ya explicado. La que sigue, por favor. En cuanto a BIMAT, se colocaban 2 arcos. Al final de lo que me toca, les voy a presentar una imagen para que se den una idea. Es importante mencionar que todos los planes eran evaluados en términos de dosis-volumen, histograma, distribución de dosis, y el mejor era escogido para la comparación del PTB, la dosis máxima, la dosis mínima, índices y los órganos de riesgo. Ahora, lo que queremos ver en esta tabla es comparar el PTB. Aquí se ve la dosis máxima, la dosis mínima, el B95 y el B107. Es importante mencionar que la dosis máxima se representaba en la media en porcentaje. Para el tangencial, la dosis máxima, la media en porcentaje era de 110. Para la FIMRT era de 105.9% y esto fue estadísticamente significativo en comparación con la técnica convencional. En cuanto a la dosis mínima, la media de porcentaje en tangencial fue de 84, para FIMRT fue de 76.6, esto estadísticamente significativo. Para el B95, la media del tangencial fue de 98.2 y la FIMRT fue de 96.8, siendo estadísticamente significativo, y para el B107, para el tangencial fue de 13.1,
y para la FIMRT de 0.3 también siendo estadísticamente significativo. Ahora para la IIMRT fue de 106.5 la media de la dosis máxima, también siendo estadísticamente significativo en comparación con el tangencial. Para la media de dosis mínimo porcentaje fue de 67.7. En comparación con el tangencial fue estadísticamente significativo, pero en cuanto a la media del B95, vemos que fue de 97.4, que no fue estadísticamente significativo en comparación con el tangencial. Y en cuanto a la media del 107, fue de 0.3, también siendo estadísticamente significativo. En cuanto a BIMAT, la anterior, por favor. En cuanto al BIMAT, la dosis máxima, la media de dosis máxima fue de 107, siendo estadísticamente significativo en comparación con el tangencial. Para la media de la dosis mínima también fue estadísticamente significativo con 80.7 en comparación con el tangencial. Y para la media del B95 fue de 98.7, no siendo estadísticamente significativo. Y para la B107 fue de 1.5, sí siendo estadísticamente significativo. La que sigue, por favor. En cuanto a los índices de conformidad y homogeneidad, en el índice de conformidad, todas las nuevas técnicas fueron estadísticamente significativas que el tratamiento convencional, y en el índice de homogeneidad, todas fueron menor que el convencional, aunque el único estadísticamente significativo que se mencionaba en el artículo fue la de IMRT-I. En cuanto a los órganos de riesgo, bueno, realmente mencionarlo todo, lo importante es que se comparó el corazón, el pulmón ipsilateral y la mama contralateral. Vemos que siendo estadísticamente significativo fue la media de dosis que se compara en centígrados del tangencial en comparación con el FIMRT de la mama contralateral, y que también lo importante mencionar es que en cuanto a la comparación de IMRT en comparación con el tangencial, en cuanto al pulmón contralateral, fue estadísticamente significativo el B20 y la mediana de dosis. También mencionar, la anterior por favor, también mencionar que en comparación con el BIMAT en cuanto a la mama contralateral, la mediana de dosis fue estadísticamente significativo en comparación con el tangencial. La que sigue, por favor. Bueno, ahora, importante mencionar que en cuanto a la discusión, pues el tratamiento con técnica convencional en los tangenciales, pues provee una adecuada cobertura de dosis, pero esto resulta en mayor dosis a los demás volúmenes. En cuanto a las técnicas con IMRT, pues mencionaban que tiene una mejor conformidad y se reduce las demás dosis a los demás volúmenes en comparación con el tangencial. También mencionar que el BIMAT pues demostró una buena homogeneidad y conformidad, y pues lo más importante a mencionar es que se debe de usar la técnica que se tenga mayor experiencia en ese centro, que estén especializados y familiarizados con esas técnicas, y pues la que mejor le convenga a la paciente. Dejaríamos entonces lo de APBI para la siguiente. Y la siguiente va a ser un poquito más práctica, ya con lo que cada uno expuso. Vamos a tratar de ver que les toque lo que expusieron con lo que les toque realizar en el taller. ¿Alguna duda que tengan o comentario, doctor Maldonado, doctora Trejo o residentes? No, Sandy, gracias. Yo nada más quería comentar algunas cuestiones prácticas. De anatomía creo que, pues, hay que revisarla. Es una patología que yo creo que mínimo, así, aunque no les toque en el consultorio, van a estar haciendo un paciente al día. Entonces, es algo que no dejen que se vuelva a repasar las guías también. Las dos guías que se presentan, si ven
es un poquito más conservador, incluso en su nombre las guías mencionan que es solamente para etapa temprana, entonces no traten de aplicar esas guías para alguien que tiene patología o ya tiene afectados los ganglios. Entonces, estro estrictamente pues va más dirigido a como les digo, etapas tempranas. Son más fáciles de cumplir las dosis de restricción a pulmón con estro porque los límites medial y lateral son más cortos, no se extienden hasta el músculo ni tampoco hasta la línea media, utilizan principalmente los vasos y también el límite superior es más bajo. Entonces es una buena opción para pacientes con etapa temprana para tampoco dar tanta toxicidad. Algo importante, tanto en etapa temprana como en avanzada en cuestión de técnicas, sería si tienen disponibilidad de hacer en pacientes que van a radiar el lado izquierdo, sería útil. Y idealmente, en cualquier caso, pues la verificación ya sea con portal diario. En técnicas avanzadas como BIMAT y MRT, hay que tratar de también tener ya reproducibilidad y hacer verificación también con BIM, si se puede, que sería lo ideal, que es lo que tenemos pues de limitación en el INCAN. En cuanto a la evaluación, pues quizá nos faltó un poquito meter para limitar el lecho quirúrgico, el margen que se le da, pero ustedes saben que prácticamente el que viene en la de RTOG y en el protocolo de RTOG 1005, pues es el que seguimos. No sé si tengan alguna tendencia actualmente. Y lo que les quería compartir es, me imagino que ya todos tienen esta página, pero si no la tienen, esta no, perdón. Acá está. Esta. La de eContour, ahí si no la han checado recientemente, ya incluso hasta viene el Fast Forward. Creo que la mayoría la debe de conocer, pero en general vienen desde órganos de riesgo, los volúmenes que se tratan y el protocolo, ¿no? Entonces creo que está bastante bien como ejercicio, sobre todo para los R1. Los contornos vienen explicados y vienen incluso los artículos en los que se basa con las dosis de restricción. Entonces, si no lo han revisado, es una buena opción para que puedan ver en qué se basa los contornos, las guías, los artículos. Pues nada más sería lo que les quería comentar. Gracias, doctora. Si no hay nada más. Gracias, doctora. Gracias. Nos vemos la siguiente clase. No sé, doctor Maldonado, si quiera comentar algo. No, solamente es muy complejo definir dos escuelas. Yo les sugeriría que adoptaran una. Para mí se me hace más entendible, más sencilla la guía de RTOG. La de esto se me hace un poquito más complicada. Sería el único comentario, doctora. Sí, está bien, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buen día. Buen día.